La narrativa. Introducción. La palabra narrativa presenta dos elementos fundamentales: una historia y un narrador. La historia se refiere a la descripción de hechos, acontecimientos, situaciones construidas con palabras. Y el narrador es quien presenta y ordena los hechos. Un narrador que puede ser interior o exterior a la historia. El punto de origen de la narrativa lo podemos encontrar en los mitos, que son historias inventadas con el propósito de explicar el universo, el origen del mundo y darle sentido a situaciones desconocidas. Los mitos son relatos que hacen parte de una determinada cultura, de una época, y están ligados a una serie de creencias de carácter imaginario. Entre las formas narrativas más estudiadas se encuentran la novela y el cuento. La novela se caracteriza por ser una narración larga y por su capacidad de crear historias con temas diversos y complejos sobre el pasado, el presente y el futuro, con un lenguaje rico y variado. El cuento, por su parte, es una narración corta, con pocas posibilidades de desarrollar temas, ampliar ideas o usar diversos recursos literarios. Un ejemplo de ello lo podemos advertir en el cuento El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. En el análisis de la narrativa, el texto literario es el elemento más importante. El texto literario es una creación con palabras escritas. Es lo que se ve en las páginas de un libro. Se puede decir que el texto literario es un compendio de palabras organizadas por su autor, que desde su perspectiva describe la vida y la esencia del humano. Este repertorio de palabras que le otorgan un sentido a los acontecimientos está abierto a diversas lecturas e interpretaciones posibles. Por lo tanto, se trata de una fuente de significación y significaciones. El estudio del texto literario se puede realizar desde varias perspectivas. Generalmente se habla sobre diversas aproximaciones al estudio de una obra literaria. Los elementos básicos que constituyen el estudio del texto literario son el autor, el texto y el lector. El autor es una persona situada en un contexto social y cultural particular, quien inventa el texto siguiendo las convenciones del arte literario de su momento. El autor crea y da forma a un texto a partir del uso del lenguaje escrito de manera original, con su ingenio e imaginación. El texto es un mensaje que está constituido por uno o más unidades de comunicación e intención, por ejemplo, palabras, oraciones y párrafos con sentido. El mensaje de la obra de ficción puede ser directo o indirecto, es decir, que las ideas pueden presentarse de forma literal o figurada. Y el lector es a quien está dirigido el mensaje y tiene el papel de interpretarlo y de identificar el sentido. En toda obra narrativa, el autor hace uso de convenciones literarias para comunicar su mensaje. Estas convenciones se conocen como recursos literarios, con los cuales se construyen mundos ficticios. Las formas narrativas, tanto como el cuento y la novela, están constituidos por tres componentes: la historia, llamada también fábula o argumento; el discurso, que es el conjunto de elementos lingüísticos que constituyen la historia; y el tema, que marca la base ideológica del texto. En conclusión, la narrativa es una de las modalidades culturales más importantes a través de la cual se le atribuye un significado a la experiencia humana.